Hola con todos, bienvenidos a este video. En esta oportunidad le vamos a explicar sobre el sistema digestivo, cuál es su definición, cómo es el proceso digestivo y cuáles son algunas patologías que se presentan en este sistema. El sistema digestivo es un conjunto de órganos que están interrelacionados entre sí, cuya función principal es la digestión. ¿Pero qué es la digestión? Bueno, la digestión es un proceso mediante el cual los alimentos que ingerimos son descompuestos hacia pequeñas moléculas como los monosacáridos, los ácidos grasos y los aminoácidos. Estas moléculas luego son absorbidas y utilizadas por nuestro organismo para obtener energía, para el crecimiento, para la reparación tisular y para el mantenimiento de las funciones vitales. Y bueno, como ven a continuación, el sistema digestivo empieza por la boca y termina en el recto, y los órganos principales que lo conforman son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Pero además hay otros órganos que son anexos, los cuales intervienen en el proceso digestivo y son importantes para la absorción de nutrientes, como son las glándulas salivales que están en el área bucal, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Hablar del sistema digestivo es muy importante porque en ese sistema se dan dos procesos que son fundamentales para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Estos procesos son la absorción de nutrientes y la eliminación de sustancias tóxicas. Bueno, en los alimentos que nosotros consumimos encontramos vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas, los cuales son fundamentales para que nuestro cuerpo pueda obtener energía y de esa forma satisfacer todos los requerimientos que necesita el organismo para funcionar correctamente. Y en el segundo proceso, que es la eliminación de sustancias tóxicas, nuestro cuerpo elimina todo lo que ya no necesita y de esta forma se evita las acumulaciones de sustancias dañinas, los cuales a largo plazo puede generar enfermedades. Pero además de lo mencionado, es importante cuidar el sistema digestivo porque el intestino alberga aproximadamente el 70% de las células inmunitarias del cuerpo, lo que lo convierte en un factor muy clave para la defensa contra enfermedades. Como punto número uno tenemos la cavidad oral o la boca, que está conformado por los labios o mejillas que son encargados de mantener la alimentación dentro de la boca durante el proceso de masticación. La lengua, que es un órgano muscular cubierto por papilas gustativas que participan en la manipulación del alimento y el proceso de deglución, junto con los dientes, que son divididos en incisivos, caninos, premolares y molares, que realizan la masticación, que es un proceso mecánico del alimento, que está también relacionado con las glándulas salivales, que son las parótidas, submandibulares y las sublinguales, que producen saliva y que contienen amilasa salival generando la digestión química de los carbohidratos. Como segundo punto tenemos la faringe, que es una región compartida entre los sistemas digestivo y el respiratorio, formada por tres partes que se dividen en nasofaringe, que es la parte superior relacionada con el sistema respiratorio. La orofaringe es una intermedia por donde pasa el alimento y la laringofaringe es inferior y conecta con el esófago. Aquí ocurre el paso del bolo alimenticio coordinado por los músculos faringeos para dirigirlo hacia el esófago. Continuando con el punto número 3, el esófago es un tubo muscular que conecta la faringe con el estómago. Como segundo punto, entonces, tenemos claro que el esfínter esofágico superior impide el reflujo hacia la faringe. El esfínter esofágico inferior, conocido como cardias, controla el paso del bolo alimenticio al estómago y previene el reflujo gástrico. El movimiento principal es el peristaltismo, que son contracciones musculares rítmicas que impulsan el bolo alimenticio hacia el estómago. Entonces, tenemos claro. Ahora vamos a hablar sobre el estómago, su anatomía y función en el proceso digestivo. El estómago es un órgano clave en el sistema digestivo que actúa como una cámara de mezcla y digestión química. Anatómicamente se encuentra entre el esófago y el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Anatomía del estómago. El estómago tiene cuatro regiones principales. Que la primera es el cardias, que es una zona donde el esófago se conecta con el estómago. Contiene el esfínter esofágico inferior, o cardias, que regula el paso del bolo alimenticio y previene el reflujo gástrico hacia el esófago.
El fondo gástrico es la parte superior abovedada que almacena temporalmente el aire ingerido y los alimentos. El cuerpo del estómago es la región más amplia donde ocurre la mayor parte de la mezcla y la digestión. En cambio, el último, que sería el antro pilórico, que es una porción inferior que conecta con el duodeno, contiene el esfínter pilórico que regula el paso del quimo hacia el intestino delgado. Una vez que el alimento ha pasado por el estómago y se ha formado el quimo ácido, ahora va a pasar por el intestino delgado. El intestino delgado va a ser una estructura que va a tener tres porciones: el duodeno, el yeyuno y el ileón. El duodeno va a tener una forma de C y va a estar ubicado alrededor de la cabeza del páncreas. Aquí es donde se va a producir la mezcla del quimo gástrico con las secreciones del páncreas, el hígado y la vesícula biliar, lo que le va a permitir una digestión mucho más completa, ya que en el intestino delgado es donde se va a finalizar la digestión. Además, vamos a destacar de que en el duodeno va a tener cuatro porciones: la porción descendente, la horizontal, la ascendente y la superior. En la porción descendente es donde vamos a encontrar a la papila duodenal mayor. Y esta va a ser importante porque aquí va a desembocar el conducto colédoco y el pancreático principal, liberando de esta forma lo que sería la bilis y las enzimas digestivas. Luego pasamos a sus dos porciones finales, que serían el yeyuno y el ileón. Después del duodeno, el alimento va a pasar por estas porciones y juntos van a constituir ya el resto del intestino delgado. Estas porciones van a ser clave, ya que van a servir para la absorción de nutrientes, debido a que en estas porciones hay microvellosidades y vellosidades intestinales. El ileón finalmente va a terminar en la válvula ileocecal. Esta válvula va a regular el paso del contenido intestinal hacia el intestino grueso y además va a prevenir el reflujo. Luego pasamos ahora con el intestino grueso. En el intestino grueso, que es más corto a diferencia del intestino delgado y más ancho, va a estar compuesto por varias partes. Tenemos, por ejemplo, al ciego, que es la primera porción y que contiene al apéndice vermiforme. Esta estructura es una estructura vestigial y que actualmente no tiene mucha función en nuestro organismo. Luego tenemos al colon, que se divide en cuatro segmentos: el colon ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoideo. El colon va a servir para reabsorber el agua y electrolitos, además de formar las heces. Y es importante también mencionar de que las tenias del colon y las austras van a ser esenciales para ayudar a la función mecánica. El colon sigmoideo va a transportar el contenido fecal hacia el recto, preparándolo para la defecación. Luego tenemos finalmente al recto y al ano. El recto es la porción final ya del tubo digestivo y va a actuar como un almacén temporal de las heces antes de ser expulsadas, y va a tener unos pliegues que van a ayudar a sostener la materia fecal. El ano, por otro lado, va a ser el extremo del tubo digestivo y va a estar controlado por dos esfínteres: un esfínter anal interno, que es involuntario y compuesto de músculo liso, y el esfínter anal externo, que es voluntario y compuesto por músculo estriado. Estos esfínteres van a ser fundamentales, ¿no?, para el control de la defecación. Y de esta manera tenemos que todo el alimento que nosotros hemos ingerido ha sido circulado por todo el tubo digestivo, ha sido absorbido y finalmente el desecho va a ser excretado. Hola a todos. Ahora continuando con la explicación sobre el sistema digestivo, hablaremos de algo que afecta a millones de personas en todo el mundo, las patologías más comunes del sistema digestivo
Hoy vamos a explorar 3 problemas frecuentes: la diarrea, el reflujo gastroesofágico y el estreñimiento. ¿Por qué ocurren? ¿Qué podemos hacer para manejarlos? Primero, hablemos sobre la diarrea. Esta es una condición que seguramente todos hemos experimentado en algún momento. La diarrea se define como la evacuación de heces líquidas o blandas de manera frecuente. Esto ocurre cuando hay un desequilibrio en la absorción de líquidos en el intestino, ya sea por infecciones bacterianas, virales, intolerancias alimentarias o incluso el estrés. Aunque la diarrea suele ser autolimitada, puede volverse peligrosa si no se controla. Puede llevar a deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores. Es importante consumir líquidos con electrolitos, evitar alimentos irritantes y, si dura más de 2 días o hay fiebre alta, consultar a un médico. Segundo, hablemos sobre el reflujo gastroesofágico. Esa molesta sensación de ardor que sube desde el estómago hasta el pecho, a veces acompañada de un sabor ácido en la boca. Esto ocurre cuando el esfínter esofágico inferior, una especie de válvula entre el esófago y el estómago, no cierra correctamente, permitiendo que los ácidos gástricos suban. El reflujo puede ser causado por alimentos como frituras, café, alcohol o comidas muy picantes, pero también por hábitos como comer en exceso o acostarse inmediatamente después de comer. Si es frecuente, podría evolucionar a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Así es que es clave llevar una dieta balanceada, evitar esos alimentos desencadenantes y, si persiste, buscar ayuda médica. Por último, tenemos el estreñimiento. Es una de las consultas más comunes en el sistema digestivo. Se refiere a la dificultad para evacuar o una frecuencia de menos de 3 evacuaciones por semana. Esto sucede cuando el movimiento del intestino es lento y las heces se vuelven demasiado duras debido a la falta de fibra, hidratación o actividad física. Para prevenirlo, es importante incluir en nuestra dieta alimentos ricos en fibra, como frutas, vegetales, cereales, y tomar suficiente agua. Además, realizar ejercicio regularmente. En casos severos pueden necesitarse laxantes bajo supervisión médica, pero recuerda que siempre es mejor prevenir que curar. Y eso es todo por hoy. Ahora ya sabes un poco más sobre el sistema digestivo, sobre la definición, la importancia y sobre las patologías que se pueden causar en este sistema. Y si ya sabes cómo reconocerlas y algunos consejos básicos para manejarlas. Eso es todo. Gracias.